¿Qué pasaría si la pandemia jamás hubiese parado? Crecer en un mundo donde usar la mascarilla es lo normal, donde solo personas cercanas a ti son las únicas capaces de ver tu boca. Pues esa es la historia de Hata, un chico normal, que tiene una amistad con la chica más hermosa de su clase llamada Natsuki. Todo era normal hasta que accidentalmente Hata ve la boca de Natsuki, dando así inicio a una relación secreta entre ellos dos en esta nueva normalidad. Y sí chicos, han regresado las reseñas de manga. Ay Dios, quiero llorar de la emoción. En fin, no sé cómo le irá a esta sección de aquí adelante. Todo dependerá si esta clase de videos les va bien. Pero al menos hasta que ese día llegue, quiero que más personas lean mangas que a mi consideración valen la pena. Pero bueno, me pareció una historia muy interesante, ya que estamos hablando de una historia que se centra en una pandemia. Pero no tan solo eso, sino que ha durado demasiado. A tal punto que las personas que nacen en ese mundo se les hace extraño ver la boca de otra persona. Y lo curioso de todo esto es que se estrenó cuando la pandemia en nuestro mundo empezó. Fue a propósito, quizás, pero al menos a mí en su día sí me pegó muy fuerte por esto mismo. Y lo que me gusta de esta historia es que se lo toman con seriedad. Claro, tiene su momento de comedia y diría que en sí es un manga muy tranquilo donde no pasa nada fuera de lo común en un manga romántico. Pero cuando pasa algo relacionado con la pandemia que está pasando se lo toma muy serio. A tal punto que sí se suele llegar a sentir muy pesado el ambiente. O sea, en los últimos capítulos que vi, de la nada apuntaron a uno de los personajes principales con un arma de fuego por estar en un sitio que no se suponen que deberían de estar. Pero tranquilos, no piensen que es un manga mega serio que solo personas de gran intelecto son capaces de disfrutarlo, obviamente no. Como lo comenté, la obra es tranquila, contando la relación que tiene Hata y Natsuki y cómo estaba progresando de poco a poco. Pero me gustó que no solo usaran esto para contar un tipo de historia, sino que si se le da la suficiente importancia a un tema tan serio como sería estar en una pandemia mundial, viendo todo lo que contraería si la pandemia jamás hubiese acabado, logrando que por esto mismo uno puede tomarse más en serio la historia. Pero bueno, no me quiero extender más de la cuenta ya que no quiero hacer ningún tipo de spoiler para las personas que les quieren dar una oportunidad a la obra. Y bueno, cambiando de tema rápidamente. Otra cosa que me gustó como fue manejado fue lo que pasa en los adolescentes a esa edad, ya que en el manga se juega con el hecho que son chicos que han crecido en un mundo donde siempre tienen que usar mascarillas. Solo personas cercanas a ellos son capaces de ver o mostrar su boca por ser un tema de salud, haciendo que por esto mismo el ver la boca de una persona se ha vuelto un estímulo para la gente joven, por ser una parte del cuerpo que solo se le muestra a una persona especial en la mayoría de los casos. Y es gracias a esto mismo el autor puede explotar tanto para hacer una escena romántica como para volverlo en un momento erótico, ya que se puede volver algo erótico porque, como lo comenté, es una parte del cuerpo que no se le muestra a personas que no son cercanas a uno, pero también se le puede dar la vuelta y convertirlo en algo romántico, porque no estamos hablando que es una parte íntima de una persona, ya que es solo la boca, pero eso es algo que no se le enseña a cualquier persona. Y como son manejados lo último que acabo de comentar, el autor lo maneja de manera correcta, ya que llega en el momento adecuado y sin forzar nada, sino que son momentos muy concretos y si es que el momento se presta para poder realizarlas. Y un gran punto a favor es que el autor se nos pone en papel qué es lo que siente un personaje cuando ve o es él el que enseña la boca. Y esto es algo difícil de lograr, porque para nosotros el ver una boca de una persona es lo más normal del mundo. Y esto mismo fácilmente se hubiese vuelto algo ridículo por pensar que es exagerado tener ese tipo de reacción por solo ver una boca. Pero por el contexto y cómo lo transmite no genera ese sentimiento que están exagerando las cosas. Aparte, un gran punto a favor es que el dibujo ayuda mucho en esto, ya que transmite bien qué es lo que siente un personaje al ver la cara de otro. En fin, en el apartado del dibujo tengo que decir que están bien. Los diseños de los personajes en lo personal me gustaron bastante, sobre todo los adultos ya que tienen su propia esencia. Pero algo que me agrada bastante es que hicieran que los personajes sí aparenten la edad que tienen. Como por ejemplo se me puede ocurrir Gojo de Sono Biscuit, pues si uno no conoce al personaje y te dicen que es un adulto tú te lo crees. De hecho, pensándolo bien, hasta cuesta creer que realmente tiene 15 años, cuando realmente aparenta tener unos 18 tirando a lo bajo. Pero en cambio Hata sí te puede llegar a creer perfectamente que se encuentra en segundo año de secundaria. Pero bueno, regresando con el apartado del dibujo, me gusta mucho el nivel de detalle que tiene. Y a ver, no es que esté diciendo que es uno de los mejores que he llegado a ver, pero sí está más que decente. Sobre todo el tema de los rostros y la boca, algo que como entenderán por la larga explicación que di antes tiene mucho peso en la trama. Pero con el tema de los fondos sí dejan mucho que desear, ya que sí se suelen sentir muy vacías. E incluso me atrevería a decir que el autor sí abusa demasiado de los fondos blancos. Ahora nuevamente cambiando el tema radicalmente, hablemos de los personajes. Los principales diría que está bien. Me gustó mucho lo que rodea a Natsuki ya que es ella quien tiene más curiosidad de cómo era el mundo antes y lo quiere experimentar de primera mano.
Con Erika aún no puedo opinar mucho, pues siento que aún no vemos realmente qué es lo que le depara a ella para poder hablar sobre este personaje. Con el protagonista al principio sí lo sentía simple, ya que lo más interesante que tenía era la relación que tenía con Natsuki, pero por los últimos acontecimientos vistos en la obra se le ha dado más profundidad y en lo personal ahora sí se me hace más interesante, pero tengo miedo que se vuelva a dar un paso atrás con Hata, ya que cerró bien ese arco argumental que estaba pasando, pero bueno, toca ver cómo lo van a manejar de aquí en adelante. Ahora bien, con los personajes secundarios son buenos, menos los amigos de Natsuki y Hata. La amiga de Natsuki al menos se puede salvar un poco por ser la voz de la razón de esta última, pero con los amigos de Hata no pasa, ya que esto no aporta nada en la trama. Pero sí hay personajes muy buenos como sería Sagara, quien tiene un papel muy importante en la historia, sobre todo él ya que se nos cuenta a través de sus ojos cómo fue que pasó todo. En fin, lo último que me gustaría hablar sería el romance que tiene la obra, y la verdad es lo que menos me ha llegado a gustar hasta el momento. En un principio la relación de Hata era normal, pero por algo que pasó estos dos se terminan distanciando un poco, hasta ahí no hay ningún problema, pero a partir de estos momentos sí se estancó mucho y no ha avanzado casi nada. Y no es que estemos hablando que el autor no sabe manejar bien las relaciones entre personajes, ya que hay un ejemplo muy bueno de cómo manejó una relación entre dos personajes. No comentaré mucho de lo siguiente, pero Hata en un momento de la obra se vuelve muy cercano a una persona, haciendo que a pesar de que no llevaron muchos capítulos se volvió una relación muy linda. Y a ver, tampoco estoy diciendo que pase exactamente eso, pero que al menos que si llega a volverse algo más que se sienta natural, y sinceramente espero que eso pase. En fin, ahora con el triángulo amoroso tengo que decir que antes no me gustaba mucho, ya que era muy genérica, tanto así que lo usé de ejemplo en unos de mis videos hablando sobre este mismo tema, pero viendo cómo están manejando ahora a Erika se puede volver más interesante, pero claro, esto depende mucho de cómo lo manejen, ya que de a poco va a servir tener una buena idea si no eres capaz de ejecutarla bien. Pero en fin, eso sería todo lo que tengo que decir con respecto a esta reseña. Ahora si me preguntas si vale la pena leerlo, la verdad yo te diría que sí. Es un manga fácil de leer, es serio, pero en su gran mayoría es muy tranquilo, contando cómo se forma una relación en este mundo experimentando cómo era antes la normalidad.